Diana Salinas nació en Cali. Hizo el pregrado en licenciatura en literatura en la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle en esta sede. Es feminista y es hincha del América. Diana es hija de Rosalba Plazas, quien siguió el buen ejemplo de la hija y también se graduó del pregrado en literatura aquí en la escuela. Rosalba Plazas ganó el concurso Autores Vallecaucanos 2014 con su novela Yo, María Teresa, y este año publicó la novela La Perla Azul en la editorial Oveja Negra. Entre 2007 y 2010, Diana Salinas cursó en Argentina la maestría de periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Su pasantía en el diario argentino La Nación es una de las experiencias de formación más relevantes para ella. La otra experiencia fundamental fue su paso por Noticias 1. De ahí que la periodista Cecilia Orozca sea una de sus referencias. En sus palabras, fue en Noticias 1 donde desarrolló su olfato para la investigación. En ese tiempo también recibió de Ignacio Gómez, según Diana, el mejor consejo. Ante la duda, detente. A su regreso a Colombia en 2010 se radicó en Bogotá y terminó metida, como dice ella, de pura goma en proyectos diversos. Incursionó el periodismo gonzo para el programa Cuatro Caminos de RCN Televisión, por ejemplo. Con Noticias 1, Diana Salinas recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2013, en la categoría Noticia en Televisión, por su trabajo Los abusos de poder del procurador. El jurado de ese entonces destacó un minucioso trabajo que hila con esmero varias situaciones abordadas con puntuales criterios periodísticos, lleva al televidente a formarse una opinión fundamentada sobre las extralimitaciones de un funcionario al que le es difícil trazar los límites entre sus apetencias personales y el ejercicio de su tarea constitucional. ¿Quién será? En 2014, Diana Salinas hizo parte del equipo de investigadores de Noticias 1, que obtuvo el premio Simón Bolívar por el trabajo de periodismo investigativo Lupa sobre los magistrados de las altas cortes. En 2017, la organización Consejo de Redacción publicó el libro Memorias, 12 historias que nos deja la guerra. En ese libro aparece un extenso reportaje escrito por Diana Salinas titulado Crímenes abyectos, sobre un joven asesinado por miembros del Ejército Nacional. Él se llamaba Fair Leonardo Porras. En 2017, la W Radio emitió una investigación de Diana Salinas sobre el presidente del Congreso de esa época. Ella descubrió los enredos del congresista con unos predios que había adquirido. El político arremetió contra el programa en el que ella trabajaba. Acerca de esta época y de esta investigación, Diana ha afirmado: nunca había sentido el silenciamiento de una investigación por el pedido de un poderoso. Viví la horrible soledad que impone la mordaza a la prensa, la sensación de ser aplastada. En 2018, Diana Salinas, Claudia Báez y David Tarazona fundaron el medio periodístico digital Cuestión Pública. Según sus fundadores, este medio surge para llenar el vacío de ofertas del periodismo de investigación independiente en Colombia y para poner luz en los casos de abusos de poder. Dicen ellos, nuestra bandera es ser los ojos vigilantes del poder en nombre del ciudadano de a pie, utilizando la fuerza y la profundidad del periodismo de contrapoder. En Cuestión Pública, la primera investigación extensa fue Sabemos lo que hiciste, en la que los periodistas hurgaron en las relaciones comerciales de un amplio y diverso grupo de congresistas. En Cuestión Pública, Diana Salinas ganó el premio Simón Bolívar en la categoría Noticia en Prensa por su trabajo en 4 encuentros entre Uribe, Odebrecht y el pagador de sobornos. En 2021 también ganó el premio Simón Bolívar por la noticia El gobierno sabía que había niños en Operación Ataí y aún así los bombardeó. En 2023, con Diana Salinas en la dirección editorial de Cuestión Pública, el medio fue reconocido con el premio Simón Bolívar por su participación en el Proyecto Rafael. Durante varios años, el periodista Rafael Moreno recolectó información, pruebas y testimonios sobre la corrupción en contrataciones públicas en Córdoba, en las que se arrebataron tierras a las víctimas del conflicto. Tras su asesinato, en octubre de 2022, varios medios colombianos y extranjeros, en alianza con la ONG For Biden Stories, culminaron la profunda y riesgosa investigación que había adelantado Moreno. Este documento, que es ejemplo de destreza y de ética en el ejercicio del periodismo, le rinde homenaje a Moreno y señala los riesgos a los que se expone el periodismo regional en Colombia. Pero no es el único reconocimiento que ha obtenido Cuestión Pública. En 2022, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias le entregó a Cuestión Pública el premio digital Media One IFRA Latam 2022. Otros premios que ha recibido Cuestión Pública son el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, concurso Excelencia Periodística en 2022 en la categoría Periodismo de Datos por la investigación latinoamericana a la inversión de los fondos privados de pensiones. ¿A dónde va mi pensión?
Premio Trace Investigative Reporting 2022, también por la investigación ¿A dónde va mi pensión? El premio de aquí, Alfonso Bonilla Aragón en 2022, por la investigación Juan Esteban, el primer herido del paro nacional en la categoría Periodismo Digital. Premio Nacional de Periodismo Mujeres, Paz y Seguridad concedido a Cuestión Pública Feminista junto a la Universidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano por la investigación Mujeres Guerreras que buscan la paz. El año pasado Cuestión Pública recibió el Sigma Awards y también obtuvo uno de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo hispano, los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2023. Recibieron este galardón por ser un medio destacado de Iberoamérica, por su ejercicio del buen periodismo de investigación y de datos independiente y como un respaldo al periodismo joven e innovador, apuntó el jurado. Sobre sus referencias y modelos a seguir, Diana Salinas ha dicho lo siguiente: siempre dije que cuando fuera grande quería ser aguda como Oriana Falachi o Cecilia Orozco, rigurosa y avesada como María Teresa Ronderos, escritora como Laura Restrepo, incansable como Daniel Coronel, inteligente como Ignacio Gómez, prolífica como Olga Bear, auténtica e irreverente como Tom Wolfe, no sin acercarme a la prosa de Leila Guerriero y, cómo no, a la más querida y admirada Rosa Montero, por ser el ejemplo que a mi modo de ver es la perfecta combinación, periodista y escritora de ficción. En el segundo semestre de este año, la editorial Planeta publicará un libro de Diana Salinas sobre un archivo de la Fiscalía de hace 25 años, en el que fueron halladas las finanzas de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. A continuación, tendremos el privilegio entonces de conversar con Diana Salinas sobre este libro y sobre toda su galardonada experiencia en el periodismo. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Queremos iniciar esta conversación preguntándote qué te llevó a estudiar literatura y cómo influenció esta carrera en tu desarrollo periodístico. Yo entro a estudiar literatura porque yo creo que yo siempre tuve el deseo de ser periodista cuando entré a literatura, pero una vez entro a literatura yo me enamoro por completo de la carrera y para mí fue una fiesta completamente estudiar literatura. Entonces, esos primeros semestres, no sé por qué, a mí se me ocurrió pensar que yo iba a ser escritora. Digo, no sé por qué, porque digamos que hoy, después del recorrido, puedo encontrar algunas pistas de por qué, pero creo que yo termino la carrera y yo termino este encuentro con la literatura que inició aquí en la Universidad del Valle, porque yo creo que fue lo que me salvó. A mí la literatura siempre me salvó y yo creo que aún en esas épocas de mi vida, de mis 17 años, la literatura me seguía salvando. Entonces, creo que fue una tabla de la que yo abracé a través de los estudios de pregrado. Ahora, cuéntanos un poco sobre la experiencia de haber cursado ese pregrado al lado de tu madre y qué influencia pudo tener ella en ese interés que se te despertó a través del periodismo. Por supuesto. A mí, la que me regala mi primer libro cuando tengo más o menos como unos 6 años, 5 años, pues es mi mamá, que es Rosalba Plaza, que además es escritora. Y yo desde que ella me regala ese libro, yo siento esto, que a mí me salvan los personajes de esos libros. Y estudiar con ella hicimos un pacto, yo creo que esta historia es muy interesante. El siguiente, y lo hizo ella, no yo. Ella me dijo, me sentó un día y me dijo, bueno, vas a entrar a estudiar literatura, yo también estoy estudiando literatura, obviamente ya lo sabíamos. Me dijo, pero allá yo no voy a ser su mamá, yo allá soy Rosalba, usted es Diana, usted es libre de hacer lo que quiera. Y entonces yo pues molestaba con el cuento y yo, ay, pues entonces si me vas a ver por el lago y no voy a clase, no me interesa, yo no voy a pensar nada, en fin. Y ese secreto se mantuvo más o menos como hasta sexto, séptimo semestre, ya casi al final, hasta que un día yo la embarré y en clase le grité, mami, y toda la clase volteó a mirar, ¿qué? Y ella me miró con una cara de odio como, Diana, lo íbamos a lograr, ¿no? Y yo, lo siento, y de ahí en adelante pues fue como, ¿cómo así? Y nosotros hablamos de Diana con Rosalba, y a mí me hablaban de Rosalba, y yo, pues sí, pero hicimos un pacto, y bueno, eso significó mucha independencia y también mucha camaradería. Digamos que ahí mi mamá
en efecto se convierte en otra persona para mí y nos compartíamos las lecturas. Incluso también hay otra anécdota, contaré muy rápido, que es con El Insondable, la novela El Insondable. Yo recuerdo que tenía que leerla y le dije, ya, no tengo ganas de leer esa novela. Entonces ella me dijo, ¿quiere que la lea por usted? Y yo le dije, hágale. Y entonces ella se puso a leerla y cuando empezó a comentarla, fue tan bueno su comentario y su crítica. Mi mamá además ha sido una gran lectora, que yo termino leyendo El Insondable y terminamos hablando del trabajo que yo hago y le digo, ¿y qué te parece esto? Y sí, no sé qué, nos terminó fascinando El Insondable. Y experiencias así, ¿no? Eso significó en clase por mucho tiempo. Rosalba Plaza, Puentes, no tenía nada que ver conmigo. Ahora sabemos que una vez terminaste tu carrera en literatura, fuiste a hacer tu maestría en Argentina, en la Universidad Torcuato Di Tella, y después hiciste tu práctica en La Nación. Queremos saber cuáles fueron como las experiencias más valiosas que viviste allí y cómo influenciaron en tu carrera de ahí en adelante. Sí, yo justamente me voy a estudiar allá porque tenía como deseo estudiar inicialmente en España. Creo que yo siempre he sido una persona que toma decisiones basadas no solo en sus deseos, sino también en sus posibilidades y lugares políticos como ser humano, ¿no? Y digamos que lo que no me convencía de España era ser tratada de sudaca. Creo que eso nunca lo quise y cuando voy a Buenos Aires me enamoro de la opción de estudiar allá. Entonces con esto es para explicar, bueno, por qué decido irme allá. Yo me enamoro completamente de Buenos Aires y mi experiencia yo empiezo 2 maestrías, una en creación cultural y otra en periodismo. Y la de periodismo fue como, yo lo sentí como un hierro forjado, porque yo venía de literatura y el periodismo es muy práctico, es económico, es además así, muy práctico. Digamos que los hechos no se piensan, no se interpretan aparentemente. Entonces la escuela lo que hizo fue que yo hiciera como una gran escisión de quién era yo, esa estudiante de literatura que venía graduada, a una persona que quería empezar a informar los hechos y los sucesos. Y eso me marcó de manera, fue como, yo digo que es una de mis vidas, ¿no? Ahí soy otra y me marcó considerablemente en ese punto de vista político también como ser humano, porque era empezar a cubrir incluso cosas de otro país que no tenían nada que ver con Colombia. Entonces era observar, era aprender a observar, aprender a informar con cierto lugar, digamos, de criterio que había que formarse. Fue decisivo y yo creo que mejor escuela no pude tener. Era una escuela conservadora y la elegí porque era una escuela que favorecía la escritura. Después del diploma de magíster en Argentina, llegas a Colombia. Cuéntanos un poquito cómo es eso de llegar aquí y empezar a trabajar en Noticias 1 con Daniel Coronel. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, yo regreso, yo escucho La Luciérnaga un día en la noche y escucho que Álvaro Uribe ya no se iba a poder reelegir por segunda vez. Y dije, es mi momento, voy a volver. Quiero ser, ahora sí, periodista en Colombia. Y regreso. Y cuando regreso, yo empiezo a tener, yo desde allá, desde Argentina, tenía unas redes de personas, una en El Tiempo, otra en El Espectador, y yo necesitaba esencialmente trabajo porque yo me fui con una beca del ICETEX y yo necesitaba pagarla. Entonces necesitaba trabajar sí o sí. O sea, si a mí me hubieran contratado en El Espacio, yo habría trabajado en El Espacio porque era lo que yo necesitaba. Entonces, yo busqué trabajo directamente a los directores, a todos les escribí, con casi todos me vi y empiezo a trabajar en El Tiempo. Cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, me acuerdo mucho porque me encuentro hablado en la calle y me dice, tú trabajas como para el Ministerio de Defensa. Y yo,
bueno, tengo que salir rápido del tiempo. Y ahí busco, yo ya tengo allí un buen contrato laboral que yo creo que ya no se consigue. Lo acabo de firmar y un amigo me dice, ¿por qué no le escribes a Daniel Coronel? A lo mejor uno no sabe. Y yo le escribo un correo, le digo, soy Diana Salinas, acabo de llegar de una maestría de Argentina y tengo un tema. Y el tema tenía que ver con el batallón Palacé de Buga, en donde habían dejado un remanente armamentístico que cogieron unos chicos recicladores y por sacarle el metal, que es lo que venden, se les estalla una granada. Y esos chicos terminan en el hospital señalados de ser guerrilleros. Entonces yo le llevo esa historia a él y le digo, tengo una historia y inicialmente necesito un experto en militares para saber si el enfoque que yo tengo es así. Y él me dice, listo, yo te pongo el experto, le cuento la historia y él me dice, hagámosla. Y yo le dije, sí, pero la escribo yo, la reporteo yo y la presento yo. Y me dijo, hágale. Él paga los pasajes para que yo venga a Cali, de Cali vamos a Buga, se graba todo. Esos cassettes quedan allí y un buen día me llama Nacho Gómez, el subdirector, en ese momento el director, y me dice, Diana, Daniel te necesita. Eso era un domingo. Yo me voy, yo ya estaba trabajando en El Tiempo, me voy, hablo con Daniel, que me llama, recuerdo mucho que me hizo ver el noticiero, me paseó por todo el noticiero, él sale del máster ese día y me dice, ¿cuánto te están pagando? Y le dije, no, pues, mira, yo solo necesito pagar como 300.000 pesos del ICETEX mensual y un cuarto donde yo vivo, no más. Lo demás lo doy por ganancia. Él se ríe y me dice, es que necesito un reemplazo. Y le dije, no, yo acabo de firmar un contrato con El Tiempo y yo no puedo venir a un reemplazo. Y no sé por qué, de dónde me salió esa fuerza y lo miré a los ojos y le dije, contráteme, usted no se va a arrepentir. Y me miró y me dijo, vaya, renuncia. Y yo fui, renuncié, eso era un lunes festivo, me hizo ir ese lunes, observé como todo el noticiero, me vio y me dijo, ya eres una desempleada más. Y le miré y le dije, no señor, usted me contrató. Y me dijo, bueno, te veo el jueves o el miércoles, algo así, porque ellos descansaban en la semana. Y ahí empieza mi periplo con Noticias 1, que arranca un 1 de noviembre de 2010. Vamos a avanzar un poquito rápido. Y ahora, después de la experiencia con Noticias 1, Diana Salinas pasa a trabajar con RCN. ¿Cómo es ese bandazo? Salir de trabajar en Noticias 1 con Daniel Coronel e ir a trabajar a RCN. Bueno, yo fui, perdón por este instante de protagonismo, fui cómplice de Diana en el primer trabajo que hizo con RCN en un programa llamado Cuatro Caminos. Ella tenía una franja que se llamaba 200 horas. Y el primer programa de 200 horas que hizo ella me llama, Jamesito, necesito que me haga un favor, un cruce, voy a trabajar un tema sobre 200 horas en torno al tema de la marihuana. Y, por supuesto, yo le colaboré y cuando aparece… Sabía que me iba a decir que no. Cuando aparece el programa, claro, estoy yo en primera fila frente al televisor en la casa y las imágenes iniciales son impresionantes porque allí ve uno la esencia del periodismo gonzo. Vemos, las primeras imágenes son Diana Salinas, la periodista, frente o al lado del Centro Comercial Andino, fumándose un porro. La periodista fumándose un porro. Bueno, eso fue, y esa franja fue un éxito. Con Cuatro Caminos hay una experiencia grande, es fascinante, es traumática, y de allí, una vez termina Cuatro Caminos, esto ella lo ha contado otras veces, por eso estoy haciendo un resumen, pero hay algo interesante cuando termina, cuando la echan de RCN por ser demasiado contestataria e irreverente,
se queda desempleada y la llaman Diana Calderón para que vaya a trabajar con ella a Caracol, la llama María Jimena Duzán para que vaya a trabajar a Semana, tiene incluso entrevista con Jaime Gilinski y Diana Salinas se da el lujo de mandarlo a freír espárragos. Tiene también una invitación para trabajar con Francia Márquez y finalmente tampoco. Y decide Diana Salinas que no va a estar con los grandes medios de comunicación porque ella prefiere el camino de al lado, ir por el andén, no por el centro de la avenida. Y Diana Salinas, ella misma se define un poco como una pequeña florecita de andén. Entonces, no sé, me gustaría que dijeras algo de esa experiencia de Cuatro Caminos, por favor. Yo le cuento a James que yo quería creer que una golondrina hacía verano. Es decir, yo quería creer que podía ser buen periodismo, o por lo menos periodismo con todas las letras, periodismo gonzo. Además que, voy a decirlo honestamente, hacer periodismo gonzo es maravilloso. O sea, es una oportunidad de lujo, ¿no? Que te digan chequera abierta, viajas a donde quieras, tú haces el guión, tú lo editas, tienes la experiencia. Y esta idea de tener la experiencia y contarlo desde la experiencia, a mí me parecía, sí, un lujo un poco. Y por eso lo hice también. Pienso que también desmarcarme de la idea moral de que entonces solo se es buen periodista si, no sé, has trabajado al lado de un Daniel Coronel, por ejemplo. O no, yo creo que en la experiencia hay jugadas, hay tiradas que uno hace y unas saldrán, otras no. Y yo me lancé a esta, ¿no? La propuesta de la marihuana, a mi mamá no le gustó, James. A mi mamá no le gustó, me regañó. Bueno, nada, yo creo que agarré un pulso tremendo a periodismo y reportaje en región. Conocí a Colombia en unas regiones que no habría podido conocerlas de ninguna manera. Conocí comunidades, conversé, tuve creo que una oportunidad que ya no se tiene en el periodismo, también se lo explicaba James. El periodismo ya no existe el privilegio de que tú tienes la noticia, vas y lo cubres a donde ocurren los hechos, hablas con esa comunidad, haces tu trabajo, eso ya no sucede. Ya no hay dinero en ninguna parte para que los periodistas se vayan, viajen y traigan la noticia. Además que ya no tiene sentido tampoco, el periodismo ha cambiado. Entonces, nada, lo hice por eso. Y cuando digo que yo soy una flor de andén, me he autoimpuesto así porque dentro de mis sueños estaba al principio ser un poco la Cristiana Mampur, ¿no? De CNN, como que por allá había algo de ser como esa figura de autoridad en el periodismo que es capaz de manejar y conversar con el poder político de muchas maneras, bajo su criterio y demás. Pero rápidamente me di cuenta que no iba a pasar. Esas propuestas que me hacen para trabajar en distintas partes, finalmente cuando yo paso de RCN, que además no fue la primera opción, luego me llama Pirri, ahí es cuando el primer programa que vamos a sacar, de un programa llamado Pirri sin censura, y mi primera investigación acabó con ese programa. Y con los 12, 13 años que tenía Pirri en RCN, y luego me llama otra gran periodista y me dice, quiero otra, yo no trabajo más en RCN, ya no voy a incendiar más en RCN, más nada. Y creo que lo que me deja toda esa experiencia, más lo sumado que son los sucesos de censura, me dejan muy golpeada pensando en que la libertad que yo tenía
y que yo gozaba, no me la iban a dar ni en Caracol, ni en Semana con Gilinski, ni en ninguna parte. Y ahí es donde, digamos, armo un gran coraje y digo, voy por el andén, vamos a crear un medio. Yo estaba, así como cuando llegué a Bogotá, que yo estaba convencidísima que iba a encontrar trabajo, yo estaba convencidísima de Cuestión Pública. O sea, yo, no me pregunten por qué, porque yo no tenía experiencia creando un medio, pero yo estaba convencida de que lo que había que hacer era Cuestión Pública. Y ese fue mi camino. O sea, después de esa experiencia, yo creo que lo que me arroja RCN y lo que me arroja estas otras propuestas y al decir no, por ahí no, es Cuestión Pública. Es como que llego a la independencia de la autonomía, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Para efectos de contexto para el público, el programa de Pirri, todos conocen a Pirri, lo polémico, lo irónico, esa capacidad de denuncia. Él llama a Diana y hacen una investigación sobre Mauricio Liscano, que en ese momento era el presidente del Senado, presidía el Senado, y es un asunto de tierras, de apropiación de tierras de víctimas por parte de su papá. Entonces hacen esa investigación y Mauricio Liscano, hoy en día ministro de las TIC, mueve todo su músculo de poder y no solamente censuran el programa, sino que también se le acaba el programa a Pirri. Es decir, eso es un abuso de poder en ejercicio sobre el periodismo. Bueno, ya llegando a Cuestión Pública, ya nos contaste un poco sobre cómo surgió la idea de crear el medio, pero quiero que ahondemos un poquito más en el tema de cómo fue el proceso de crear un programa, bueno, un medio tan fuerte, fuera de este contexto hegemónico al que estamos acostumbrados. O sea, cómo surge realmente la idea, cómo es el proceso y cómo logran consolidarse como el gran medio que son hoy. Recuerdo que por esos días, yo estoy sin trabajo y conozco a Claudia Báez, que es mi socia, la conozco, ella es mi profesora en un curso de datos y ella me encanta con los datos y esta información nueva que trae de hacer periodismo. Y empiezo a hablar mucho con ella y sale la idea de pensar en algo con ella, ¿no? Como algún proyecto. Y también me encuentro con David Tarazona, que David trabajó en Noticias 1, él hizo sus prácticas allí, nos entendimos bastante bien, él se fue a hacer unos estudios a Noruega sobre periodismo de investigación forense y de datos, y al regresar yo he tenido la entrevista con Caracol, con Juan Roberto Vargas, y me escribe David un mensaje y me dice, no consigas trabajo, hagamos un medio. Y yo recuerdo que, ¿cómo se hace un medio? Yo quisiera en algún momento como poder reflexionar sobre esto porque no teníamos un mango. No, yo creo que voy a hacer una charla TED que se llame ¿Cómo hacer un medio de comunicación sin un peso? Lo que teníamos eran muchas ganas y teníamos una capacidad, los tres, de renunciar a tener un sueldo por muchos meses y sobrevivir en el camino mientras trabajábamos. Entonces nosotros paramos a Cuestión. Lo primero es que hubo un sponsor que me dijo, si vas a hacer un medio, cuenta con estos cursos en el CESA, que el CESA es una escuela administrativa, de estudios administrativos en Bogotá. Y yo le dije como, en serio, o sea, yo puedo escoger un curso y yo y mis socios, y me dijo, cuenta con el CESA es tuyo. Entonces, los tres tuvimos que ingresar a unos estudios de cómo se hace una empresa, porque un periodista nunca sabe cómo hacer una empresa, es obvio, y un literato menos, una literata menos. O sea, me ha interesado todo lo que no hace plata, además del periodismo, me interesa es que el periodismo de investigación. Y en ese curso nos damos cuenta que nuestro producto no iba a dar plata ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en un futuro. Eso fue buenísimo, cuando caemos los tres en cuenta que eso fue una sesión con un poco de mentorías y como cuando caemos en cuenta que no íbamos a vivir nunca el periodismo de investigación, quedamos como, ¿qué? Bueno, eso obligó a pensar el medio de la manera más expedita posible.
hicimos un proyecto de negocio, eso aprendimos a hacer un Canva, aprendimos a hacer quiénes serían nuestros clientes, a pensar, a hacer mapeos de posibles lectores, posibles lectoras. Ahí también busqué a James, le dije, ve, ¿a vos te gustaría un medio así? Y le hice una encuesta. Buscamos esto, o sea, se hizo todo el paso a paso desde un curso empresarial, que fue bastante sui generis, porque yo recuerdo que en el CESA no tenían nada para periodismo, era como que estos pertenecen a un negocio de periodismo, están locos, entonces era como que todo era nuevo, incluso para los mentores. Nada, salimos de allí y nos fue tan bien que el CESA empezó a darnos mentorías becadas, o sea, nosotros arrancamos el primer año, por ejemplo, con finanzas, llegaban becas de mentores a revisarnos nuestras cosas, a estar allí, y lo que creo que hay que tener muy claro es que cuando se inicia un medio, primero, creo yo, se debe empezar así, es decir, no pensar primero en, y tuvimos que pensar en un producto y lo testeamos con una Vaki y pedimos dinero, esto fue increíble, pedimos dinero sin tener todavía una página web. Y lo que le prometimos a la gente fue nuestro primer producto, vamos a investigar el patrimonio de los congresistas. Si quieres que esto suceda, más o menos de plata aquí. Y ese fue el plante, o sea, esa fue la manera en cómo pudimos obtener 17 millones de pesos, que ya hoy nuestra investigación de Sabemos lo que hiciste, 17 millones de pesos cuesta un congresista. Investigar a un congresista, y con esos 17 millones hicimos 10. Entonces era lograr ese era un objetivo, ¿no? Tras lograr que el modelo sí servía, el producto sí lo quería la gente sí quería saber de esto, el segundo reto fue, tenemos que probarle a la gente, a los lectores, a la comunidad que nos va a leer, qué somos capaces de hacer. Y creo que ahí a los 3 nos dio un burnout a los 8 meses terrible, porque fueron 8 meses en los que no dormimos, además se vino elecciones. Entonces hicimos otro producto llamado los paninis de los presidentes y bueno, fue muy bueno y se vino de Brecht además, entonces fue demasiado, pero creo que ese impulso fue el que logró que 2 años después, porque fue 2 años después, Cuestión Pública empezara a demostrar de qué madera estaba hecha. Y creo que no lo sabemos ni nosotros, porque nunca nos habíamos reunido, ni siquiera Claudia, David y yo, a hacer periodismo, pero habían la suerte de 3 socios y socias, digo la suerte porque al no habernos encontrado también era una ruleta que funcionara, podíamos habernos peleado el primer año y no haber seguido con Cuestión Pública, y lo que sucedió es que los 3, cada uno tenemos visiones e ideas, investigación tan fuerte, tan buena, que los 3, eso fue como encontrar oro, estar los 3. Entonces eso hizo que sacáramos tanta capacidad de investigación el primer año sin dormir, lográndolo y diciéndole, hay un chiste interno, nosotros nos tratamos como… soy un gavilán pollero, veníamos como a decirle a los grandes, ¿no? Como soy un gavilán pollero con esta investigación, y la verdad es que causó tanto impacto el método, causó tanto impacto que dijéramos con nombre y apellido quién era el corrupto, quién era la corrupta, quién estaba detrás de esos dineros, cómo los congresistas se volvieron ejecutivos y todas sus familias empiezan a tener empresas contratistas del Estado. Y así fue tan fuerte y tan poderoso que, bueno, el impulso nos trajo hasta hoy. Entonces, creo que así comenzamos con muchos elementos juntos, también creo que con una edad muy buena de los 3, que hizo que ninguno de los 3 seguimos sin tener hijos, hijas, y por eso es que también nos enfrentamos pues como a lestrigones, porque bueno, todavía el impulso nos da, ¿no? Entonces, bueno, así comenzó Cuestión Pública.
un detalle interesante de Cuestión Pública, y en esa sección, que es de una fuerza conativa dirigida a ese público de corruptos, sabemos lo que hiciste. Está La legislatura pasada. Está dirigido a esos corruptos. Pero además creo que hay un puente y hay algo que tú me dirás si estoy conjeturando o si estoy en lo correcto. Pero hay algo que deberíamos todos los colombianos agradecerle al equipo de Cuestión Pública. Mandaron cerca de 100 derechos de petición hasta lograr que todo funcionario público tuviera su declaración de renta pública, abierta, que no fuera secreto. Eso lo lograron ustedes, ¿cierto? Sí, la ley quinta del Congreso le exige esto a los congresistas, pero ninguno lo hacía, ninguno tenía. Entonces, la insistencia, cuando ellos empezaron a ver la publicación de Cuestión Pública y se dieron cuenta que esa investigación podía ser demandado el mismísimo Congreso por no cumplir la ley quinta, crearon la ley, si no estoy mal, se llama la ley 2021, algo así, que los obligaba a cumplir la ley quinta. ¿Y eso qué hizo? Que todos ya desde su espacio digital del Congreso tienen que tener colgado su declaración jurada de bienes, que es un formato distinto al de la DIAN, más el formato de la DIAN, que eran dos formatos necesarios para poder hacer el estudio de patrimonio de ellos y que estaban obligados a entregarle a Colombia, ¿no? Y sí, digamos que nosotros empezamos esa pelea jurídica más o menos en el 2018 y a finales de 2019, cansados de que Cuestión Pública, enviamos mucho más de 100, o sea, cansados de que insistiéramos, ya abrieron esto y es como, ya, no peleamos más con Cuestión Pública, tomen sus declaraciones y ahí es que obtenemos las de Uribe, ahí es que obtenemos las de los Char, obtenemos muchos y crece un poco la indignación con estos clanes políticos en el Congreso porque además son millonarios, billonarios y sus declaraciones de renta en cero, ¿sí? Entonces, eso es un poco esclarecer el manejo, patrimonio, Congreso, poder, para que es que llegan allí, bueno. A nombre de esos 55 millones de colombianos, gracias. A la orden. Bueno, con Cuestión Pública y en esas conversaciones en los previos, cuando Diana Salinas me dice, estaban buscando el formato para el medio alternativo, yo recuerdo haberle conversado de un medio de comunicación en Francia que se llama Arrêt sur Image, y era un programa en el que hacían mucho metaperiodismo, analizaban las noticias de los diferentes medios de comunicación. Eso quedó en el aire, escuchó, por supuesto que escuchó, y luego me encuentro con esta noticia en particular. Esto es 28 de mayo, dentro de 4 días estaríamos cumpliendo 3 años de ese día terrible aquí en Cali. Bueno, fueron los 2 meses largos, tenaces, pero esa noche en particular, ese día en particular, que sucede lo que ustedes recuerdan, pero hay algo que está sucediendo a nivel del periodismo nacional. Si ustedes hacen una investigación rapidita y miran las noticias del 29 de mayo del 2021 en el periódico El País, ustedes se van a encontrar con que solamente hay números, cifras, pero no hay ninguna historia. Diana Salinas y su equipo, pones a correr un momentico, y su equipo hicieron algo que yo quisiera encomiar públicamente, en tanto que investigador de medios de comunicación, y es que este trabajo que ustedes están viendo es un trabajo que se hace construyendo un archivo de redes sociales, de archivos de teléfono, de las imágenes que había hecho
don Alberto Tejada en el Canal 2. Juntaron todo eso para construir el archivo y después de reconstruir el archivo empiezan a hacer este trabajo que es una reconstrucción de lo real. Y esta reconstrucción de lo real nunca había sido hecha por medio de comunicación alguno. Y esto se ha convertido en uno de los documentos de denuncia más tenaz que se han hecho sobre el estallido social. Ese trabajo de minería de datos y ese trabajo adicional de una construcción narrativa, un pensamiento narrativo haciendo esto es encomiable, digno de imitación, de continuar haciéndolo y es una cosa fantástica. Dianita, ¿por qué hicieron esto en caliente? ¿Qué los llevó, qué los motivó a hacer este trabajo sobre el estallido social? Bueno, un dato interesante de lo que está diciendo James es que este trabajo, no me gusta hablar así, de hecho James tuvo que sacar todos los premios y él me pidió esa hoja de vida, yo nunca se la entregué con esos premios, porque no me gusta, pero hay que decir algo de este trabajo y es que es el trabajo que más lejos ha llegado en el periodismo investigativo, fue declarado en la shortlist de la Global Investigative, que es la organización mundial más importante de, valga la redundancia, de todo el mundo, escoge entre 1.000, 2.000 trabajos de todo el mundo y nos escogieron dentro de los 6 mejores trabajos. Y por esa razón fuimos hasta Suecia a este encuentro, en donde este trabajo fue pasado a toda la comunidad investigativa y fue reconocida. Porque, ¿qué tiene este trabajo? A nosotros nos busca el mismo día un camarógrafo de RTBC y nos dice, tengo un video que no tiene nadie y yo no lo puedo sacar porque soy RTBC y RTBC no lo va a sacar pues porque era el medio institucional. Le dijimos que no lo pasara, eso sí dijo, por nada del mundo me vayan a nombrar porque no podemos. Cuando lo observamos, bueno, nos fuimos para atrás porque lo que se veía en el video era el acuerdo tácito que habían hecho entre gente de Ciudad Jardín, policías, para ese día salir a enfrentarse a los ciudadanos. Básicamente un grupo paramilitar. Y que nosotros en su momento le llamamos hombres armados vestidos de civil. ¿Por qué? Porque tildarlos de paramilitar, de todas maneras ya tenía un tinte político en el que no queríamos que quedaran nuestro trabajo. Entonces, tomamos esto e hicimos como un mapeo, que le llamamos un poco forense, inmediatamente tomamos todo lo que había en las redes, digamos que en Cuestión Pública se activó. Hagan de cuenta que cuando se activa como una emergencia, se activó una necesidad de todo video. Ustedes saben que hubo un flujo de videos increíble, impresionante. Entonces se activó como una necesidad de bajar todos esos videos. Teníamos un espacio en donde bajábamos y bajábamos videos y lo que hicimos fue revisar y ponerle y construir como si fuera un mapa todos los pedacitos y todas las miradas, ¿no? Que nos dieran el 360 de esa situación. Además, hablamos con los periodistas y dijimos, aquí hay más y hay que encontrar, yo estaba obsesionada por encontrar el switch para apagar esa violencia y el switch que le dije al periodista que encuentra esto, le dije, busca cuál es el político que está dando plata para esto, porque esta gente no está saliendo porque quiere, aquí hay. Y ese periodista empezamos a recabar y a recabar y a recabar y encontramos los chats, una persona, una fuente humana, en realidad varias, unas 3 fuentes humanas, nos pasaron ese chat en donde estaban estos políticos y en donde estaba el acuerdo previo a este video. Entonces, con esas pruebas, y además había pruebas de audio, es decir, de cómo se pusieron de acuerdo con el CAI de Ciudad Jardín y con los policías de Ciudad Jardín, que ahí estaba metido incluso el policía jefe de Cali,
que en su momento se me va el nombre porque él fue echado y luego llega otro policía. Entonces teníamos los audios, teníamos los chats, teníamos los videos. Nada, nos fuimos con este trabajo, que este trabajo se hizo, yo ya no recuerdo el tiempo, porque ese tiempo para mí pasó como si fueran pasos de astronauta, o sea, yo sentía que la realidad era otra cosa. Y la reconstrucción forense y la prueba quizá no logró la justicia, pero para mí logró lo más importante, y es que después de esta, voy a decirlo en términos caleños y coloquiales, bajada de calzones, en donde mostramos quién estaba haciendo esto y que estaba incluido uno de los políticos congresistas de esta zona, de Valle del Cauca, paró. No hubo otro momento así. Ese chat se acabó, esta gente por las fuentes que teníamos no se volvió a encontrar y eso se dispersó. Y de ahí sale, hoy, no hay justicia, pero hoy hay más de 5 policías por esto, investigados, imputados en la justicia, y además el concejal que eligió Cali, Andrés Escobar, también tiene investigación. Entonces, creo que no hago periodismo y no hacemos periodismo para ocupar el lugar de la justicia, pero si sucede, maravilloso. O sea, creo que se da con creces resultados que espera no solo nosotros, a nosotros, pues la verdad que la justicia no va a operar sobre nosotros, pero sí va a operar sobre la ciudadanía a la cual informamos. Entonces, fue un trabajo realmente maravilloso y estuvo todo el equipo de Cuestión Pública, todo. Recuerdo que igual por esos días no dormíamos y esto fue, lo armamos bajo, hay unos modelos londinenses de este tipo de reconstrucciones y lo que hicimos fue bajarlos, adaptarlos, hacerlos nosotros mismos y ser lo más riguroso con los datos, que fue a partir de datos que pudimos hacerlo realmente. Los datos son maravillosos para mí y bueno, así fue que se logró. Ese día inolvidable, ese día terrible e inolvidable, pues a nivel de la experiencia fue tenaz. Digo el nombre, digamos, en ese trabajo yo lo analizo con los estudiantes de literatura. Este es un documento de trabajo para nosotros. Natalia estuvo en ese curso, en varios cursos hemos trabajado el folletín mediático, la manera como todos los medios de comunicación se unen y constituyen un solo narrador para construir los hechos. Cuestión Pública fue la excepción, ¿sí? Y por eso fue el centro del trabajo. Bueno, en esta línea, bueno, voy a decir 2 nombres que nosotros encontramos en la investigación de aula. Uno de ellos es el del señor Cristian Garcés, como el gran destinador, manipulador de los camisas blancas de Ciudad Jardín, y hay una orden que se da ese día, es una orden de medianoche, elíptica, diagonal, de Álvaro Uribe, llamando también a los militares para esa masacre, una manera elíptica. Entonces, no, de hecho, creo que te voy a corregir, él dirigió desde Twitter. Cada vez que sucedía algo en Cali con respecto al estallido, tú ibas a revisar, yo de hecho así actuaba Cuestión Pública, creo que por eso podíamos actuar tan rápido, porque teníamos como prendido el Twitter de Álvaro Uribe, porque sabíamos que Twitter que ponía, hacia allá iban a ocurrir los hechos y los eventos desafortunados de violencia, él los dirigió desde Twitter. ¿Sí? Tenemos varias recopilaciones de esos trinos. Entonces, por ejemplo, lo que pasaba en Ciudad Jardín cuando llegaron los chicos, entonces pidió seguridad para la gente de Ciudad Jardín. Él lo pide, creo que el 29 de abril, si no estoy mal. Por favor, seguridad para la gente de Ciudad Jardín en Cali. Pues ¿qué pasó? Pues que toda la gente de la JAL, ahí es cuando sale un personaje de la JAL diciendo, aquí estamos armados, hay no sé cuántas armas y para los que sean. Entonces mandaba así, sus órdenes así, y así era que podíamos también como tomárnoslas muy en serio, ¿no? Entonces no estuvo tan de manera elíptica, sino que
Ese es un micrófono que usa y lo dirigía desde ahí. Sabemos que medios como Cambio, Cuestión Pública y Noticias 1 son realmente comprometidos con el tema del feminismo. ¿Tú crees que 3 golondrinas pueden llamar el invierno? ¿Y cómo ves que se comportan los medios hegemónicos frente a este tema en específico? El feminismo es supremamente transgresor y creo que también ha sido bastante malinterpretado, como esta idea de que las mujeres odiamos a los hombres y entonces queremos vengarnos eternamente y queremos hacerle mucho daño, ¿no? Y esto hace que seamos vistas como mujeres indeseables, incómodas, mujeres que no son capaces de sonreír, en fin, en fin. El feminismo, y como lo entiende Cuestión Pública, es la capacidad de paridad y de voltear la torta, es decir, de darnos cuenta que el mundo, las narrativas patriarcales, incluso dentro del periodismo, no sirven, no cuentan, son amigas del poder, se escudan bajo relaciones que terminan afectando la información. Entonces, una manera de Cuestión Pública, de esa necesidad feminista es: nos interesa el poder, porque miramos de frente al poder, pero no lo vamos a hacer igual, no lo vamos a hacer con la narrativa patriarcal, lo vamos a hacer diferente. Y está por encima de todo la idea de diversidad. Es que la concepción de diversidad, por más de que esté en la Constitución desde el 91, qué cosa tan difícil de entender y de asumir en el pensamiento, ¿sí? Entonces, creo que Virginia Woolf se equivocó, no basta un siglo para lograr la paridad, quién sabe cuántos siglos más se necesiten, y creo que no Cambio, Cuestión Pública, y no nombraría Cambio. Fíjate que Cambio me parece, con todo lo que quiero a Daniel Coronel y a muchos periodistas que trabajan y periodistas mujeres que trabajan ahí, que me parecen increíbles, pues es un medio patriarcal. Entonces, pero sí te puedo hablar de Volcánicas, sí te puedo hablar de Manifiesta, sí te puedo hablar que si nosotros somos Flores de Andén, nena, ellas son, Dios mío, ramilletes de Andén. O sea, realmente están cambiando la forma de hacer periodismo, y periodismo también de contrapoder, porque es que no solamente se queda en un periodismo que hace una discriminación y entonces terminamos hablando de mujeres como si fuéramos un grupito, ¿no? Un grupito dentro de todo un universo. Entonces, creo que aún con el ejercicio que hacemos y que tratamos de hacer, que pienso yo que el país, Colombia, en relación con otros países, lo está haciendo muy bien, sale con un periodismo de calidad, feminista. Esta otra narrativa patriarcal lo que hace es, yo sé que a los hombres odian que les hable de patriarcado y de machismo, lo siento mucho, pero hay que hablarlo. Esa narrativa lo que ha hecho es culparnos porque somos activistas. Entonces, todo el tiempo nos están haciendo la pregunta de ¿periodismo o activismo? Y entonces, yo lo que he hecho es defender a ultranza que siendo periodista yo puedo ser activista feminista y que esto no altera la capacidad de información y menos política. Entonces, hace falta mucho y en este momento hay una pugna. Me sorprende que el periodismo colombiano aún no se pregunta por esto, y hay redes de mujeres y hay redes haciendo cosas interesantes, pero aún es que sí nos cuesta hablar de poblaciones indígenas, diversas, LGBTIQ+. Imagínate lo que es hablar de feminismo y periodismo. Entonces, seguimos siendo muy outsiders, muy cuestionadas, y creo que todavía somos golondrinas. Sí, faltará muchísimo tiempo para que sea distinto. Me parece interesante que nos pudieras contar cómo llegan a esta alquimia de la narración en Cuestión Pública.
no fue fácil para mí como periodista, no fue nada fácil llegar allí, porque el periodismo lo que hace es cercenar la voz. Se supone que tú como periodista no tienes voz, lo que hay es sujeto, predicado, punto, se acabó. Informas, hecho 1, ¿qué? Hecho 2, ¿cuándo? Hecho 3, ¿dónde? Hecho 5, ¿por qué? Y ahí tienes tu primera cabeza, tienes tu primer párrafo, y así. Y fíjate que el segundo párrafo no esté desconectado del primero, para que si leen solo el primero y el segundo, bueno, quedaron enterados, y así. Entonces, estas formas que para mí, ahí fue cuando la maestría fue como un hierro, porque cuando intentaba meter la voz o hacer un juego creativo con el lenguaje, la embarraba mal porque casi que a veces que no había cabida, no había cabida, o eso yo sentía. Y cuando solo después de un periplo importante en el que hago hincapié en cómo hacerlo, cómo lograrlo, ahora que ya pasé por la experiencia, ahora que ya tengo 10 años de experiencia, cómo lo hacemos, cómo logramos esa alquimia. Y entonces nos permitimos, como en la música, pequeñas variaciones de un párrafo en donde estemos buscando no una metáfora, pero sí una imagen. Entonces empiezo yo también a exigirle un poco a la redacción que esta escritura es importante, y ellos también y ellas también tienen esta pregunta, como ¿cómo lo hacemos? Porque de todas maneras esa escritura fría es demasiado fría, ¿no? Es demasiado fuerte. Y pues termina llegando a un abogado, termina llegando a un fiscal, pero no termina llegando a un lector de a pie, una lectora de a pie. Entonces empezamos a meterle ciertas variaciones en donde hay un juego de ensayo y error, que funciona, que no funciona, hay unas exigencias por escribir bien, por encontrarle creatividad a la estructura, por plantear estructuras así, creativas, con esa palabra. Entonces, creo que eso ha sido un producto, digamos que me siento responsable de eso, y llegamos ahí por esa necesidad que tiene el periodismo, que tenemos incluso en el periodismo, de patearlo un poco. Creo que nos gusta mucho patearlo en el buen sentido. Patearlo en el sentido de busquémosle las formas, busquémosle por aquí, esto nunca se ha hecho, pero qué tal si lo hacemos así. Y hay un gran equipo y equipa que nos copia las ideas y lo hace posible, ¿no? Entonces encontramos nuevas formas y estamos en esa búsqueda. La novela incluso, o el libro que va a salir con Planeta, es un libro que termina definitivamente por quitar, desvanecer esos bordes, y se la juega por contar justamente la historia que está detrás de los números. Entonces te cuenta la historia desde el 30 de abril de 1998, que fue encontrado esto, hasta digamos una fecha de unos 2-3 meses, y se está contando tal cual la historia en relación con los datos y los investigadores que estaban allí, y los datos y los investigadores, y cómo esa pulsación se logra, ¿no? Y creo que van experimentos también literarios que espero y aspiro ponerlos en cuestión pública prontamente. Muchas gracias por estar aquí y por compartirnos esa experiencia tan valiosa de trabajo. Y mi pregunta va en este sentido. ¿Tú crees que podemos afirmar que Cali fue objeto de un golpe de Estado durante el estallido social? Es decir, que la autoridad legítima fue usurpada. ¿Y tú crees que los culpables puedan ser tocados por una corte penal internacional? Son dos preguntas que voy a tratar de respondértelas de la siguiente manera, con la información que manejo.
sí creo que si no se aplica la violencia que se aplicó de Estado, es muy probable que el estallido hubiese tumbado a un presidente. Sí creo eso. Sí creo que tenían patas arriba el país. No creo que haya sido producto de una idea o de un grupo específico. Creo que se sumaron unas inconformidades, pero sobre todo una rabia muy potente que venía alimentada de una pandemia, ¿sí?, que hace de Cali un epicentro, ¿no? Un epicentro. Cali es además un epicentro de muchos actores políticos, de muchas aristas, vertientes, de izquierda, de guerrilla, incluso de rebeldía. No necesariamente un joven que salió a marchar tenía que estar en algún grupo de estos políticos, lo hizo por su deseo genuino interno de rebeldía y de rabia, ¿no? Entonces yo creo que se juntaron demasiados elementos que estallaron y que le estaban haciendo un golpe de Estado al presidente Iván Duque. Sí. Que sí creo que en esa violencia que se volcó para apagar ese estallido a sangre y fuego, si hubo de allí una política de Estado, mi respuesta es sí. Yo sí creo y creería además que si tuviéramos acceso a los documentos reservados del Ministerio de Defensa de esos días, vamos a encontrar esa política, ¿sí? Vamos a encontrar un documento narrado en donde dicen y autorizan a la policía a disparar, ¿no? Que ese es el gran punto que hoy tiene en discusión a la ley y a la justicia, porque la cantidad de policías rasos que terminaron involucrados en procesos judiciales, hoy el Ministerio de Defensa no tiene cómo defenderlos, porque salieron a disparar. Entonces hay una gran congelamiento en este momento que garantiza impunidad, pero que si se hiciera fuerza sobre eso, habría que llegar allí. Es decir, los jueces, los fiscales tendrían que presionar para encontrar de dónde vino la orden. Y estoy casi segura que está, porque lo que también he aprendido como periodista de investigación es que el Estado, con toda su fuerza y con todo su poder, no actúa solo. Y el Estado colombiano es bastante conservador. Por lo tanto, siempre, casi siempre deja escrito sus informes de sus actuaciones y tiene muy claro eso. Entonces yo sí creo eso, creo que sí hubo por parte del gobierno y también creo que hubo políticamente unas transacciones, que esas sí no las vamos a encontrar en ningún informe de inteligencia, unas transacciones políticas de partido porque habían una especie de subasta política en juego. Es decir, que fuera Cali el epicentro tampoco era un motivo de azar. Aquí se abrió, las autoridades abrieron un boquete para que también esto sucediera y eso significó, yo tengo en mi fuero interno, y esto es una opinión para que después no vaya a ser confundido ni denunciada por esto, pero tengo en mi opinión que el alcalde de ese momento negoció su puesto, no ser derrocado, a cambio de abrirle las puertas a este grupo que necesitaba actuar y que la violencia le servía como un plan ejecutor político para catapultar en el futuro a diferentes figuras. Entonces, todo eso pasó. Yo sí creo que todo eso pasó.
Ahora que pues tenía la experiencia de escucharte y de ver las imágenes y los videos, pues otra vez pues recuperé la rabia y sobre todo el dolor que atravesamos en esa época y que aún atravesamos. Y quería justamente preguntarte por el dolor porque aparte de los datos, pues tú trabajas supongo, con las entrevistas, con los familiares de los muchachos que cayeron en las manifestaciones y es muy difícil, entiendo, tramitar ese dolor. Quiero saber cómo lo haces tú. Yo creo que fueron unos meses en los que no dormí, lloré muchísimo y yo no he tramitado ese dolor. Y creo que ahí está el trauma. Algo que me ayudó muchísimo, pero muchísimo, fue que mi familia me llegó de sorpresa por esos días. Y yo pude seguir. Yo creo que si ellos no hubieran llegado, yo no hubiera podido seguir. Pero el trauma, a mí me queda un trauma y lo reconozco, es que yo te escucho a Karol G y yo me pongo a llorar. O sea, yo escucho un reggaetón que nada tiene que ver con la situación de dolor y no, es que tan sensible que tengo un dolor instalado que llora todo el tiempo. Eso es uno. Y dos, no tuve tiempo para hacer algo en particular porque me metí en el libro. O sea, yo salgo de cubrimos el estallido e ingreso, ¿no? Ese año se termina y yo ingreso en el libro. Entonces, fue como hacer unos cambios que me sirvieron muchísimo porque en la escritura del libro yo pude meterme como investigadora en ese tema y pude tener la soledad de ese tema y de escribir, ¿no? Pero ahí está. Y creo que ese fue el dolor que a mí me movilizó a hacer lo que hice. Yo no me preguntaba si estaba bien, yo no me preguntaba si lo estamos haciendo mal, yo no me preguntaba si eso era periodismo, si no era periodismo, yo no me preguntaba nada de eso, yo solo sabía que yo tenía que gritar y mi manera de gritar es con el periodismo. Entonces, yo solo supe eso y sé que eso además fue, como te digo, eso fue de equipo total. Hoy reconozco, así como hacia atrás, que allí hubo un burnout. Creo que esto que tengo, esa tristeza instalada, y tengo una profunda desolación en este momento de cubrir a Colombia en este momento, porque no estamos mejor después del estallido, porque las regiones están viviendo en este momento un conflicto muy fuerte y tenemos poblaciones absolutamente acorraladas de violencia, de diferentes violencias, y por esas poblaciones también hay que empezar a gritar. ¿Y con qué fuerzas? ¿No? ¿Con qué fuerzas? Y ahí vamos. Pero la respuesta es, no he hecho mayor cosa y lo tengo que hacer.